Prepárate para conocer la historia de un hombre que escuchó la propia voz de Dios y se atrevió a profetizar el destino de reyes y naciones. Isaías no fue solo un profeta, fue testigo de visiones que revelaron el futuro de la humanidad. Desde 1900, el juicio más oscuro hasta la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Imagínate ser elegido por el mismo Creador para entregar un mensaje de vida o muerte, enfrentándote a reyes crueles, guerras inminentes y la resistencia de un pueblo rebelde. Isaías fue ese hombre, llamado en medio de una visión de ángeles y gloria divina. Desafió al poderoso imperio asirio, enfrentó la idolatría de Judá y anunció la venida del Mesías, aquel que cambiaría para siempre el destino del mundo. Ahora descubrirá cómo Isaías se convirtió en la voz de Dios mismo y por qué sus profecías siguen resonando hoy. Isaías estaba en el templo, como muchos otros días, pero ese día sucedió algo extraordinario. En medio de los muros sagrados y que lo rodeaban, su visión se abrió a algo mucho más grande. Vio al Señor sentado en un trono, alto y sublime, mientras el templo se llenaba de la presencia divina. Alrededor del trono, ángeles en llamas, los serafines, cubrían sus rostros con dos de sus alas en señal de reverencia. Sus voces resonaron con un poder abrumador. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus palabras hicieron temblar el lugar. El suelo bajo los pies de Isaías parecía temblar como si estuviera vivo, y el aire a su alrededor se llenó de humo sagrado. Ante esa visión abrumadora, Isaías se vio invadido por un profundo sentimiento de pequeñez. Sabía en su alma que se enfrentaba a la pura santidad, y esto hacía dolorosamente evidentes sus propias faltas e impurezas. Se sentía indigno, perdido, como si toda su vida hubiera quedado expuesta en un instante. Murmuró para sí mismo: «¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos». Sin embargo, antes de que la desesperación lo consumiera, uno de los serafines voló hacia él, llevando en sus manos un carbón encendido tomado del altar. El ángel tocó los labios de Isaías con el fuego purificador y dijo: «Tu culpa es removida y tu pecado es perdonado». Isaías todavía estaba jadeando, tratando de entender todo lo que acababa de suceder. Sus labios ardían levemente, como si el roce de aquel carbón candente hubiera marcado su alma para siempre. Isaías todavía estaba allí, recordando su purificación. La culpa que una vez lo aplastó ahora parecía disiparse como la niebla al sol. Había sido perdonado, sus faltas eliminadas, su alma purificada. Pero algo más grande estaba a punto de suceder. De repente escuchó el eco de esa poderosa voz: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Su corazón se aceleró. Por un momento, Isaías vaciló. ¿Será posible que Dios le estuviera hablando? Él, que momentos antes se sentía impuro e indigno. Pero al mismo tiempo, una llama comenzó a crecer dentro de él, como si el fuego que había purificado sus labios también hubiera encendido su alma. Sabía que no podía regresar. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Sin saber lo que le esperaba, sin tener idea de los retos que le esperaban, Isaías abrió la boca, y casi sin pensarlo, las palabras salieron con fuerza: «Aquí estoy. Envíamelo». Fue una respuesta llena de dedicación y coraje, pero también de una inquietud que aún no podía explicar. No sabía qué vendría después, pero de alguna manera se sentía preparado. Pronto, la voz divina continuó, dándole una misión que lo haría enfrentar no solo a su propio pueblo, sino también a las naciones. Dios lo estaba enviando con un duro mensaje de juicio a un pueblo de corazón duro, un pueblo que había elegido cerrar sus oídos y sus ojos a la verdad. Verán,
pero no verán, oirán, pero no entenderán. Isaías ahora entendió que no habría vuelta atrás. Se había ofrecido y Dios lo enviaría con un mensaje difícil, una palabra que despertaría inquietud y miedo en los corazones de Judá. Pero el Señor fue claro, el pueblo resistiría, no aceptarían fácilmente ese mensaje. Estas palabras resonaron en la mente de Isaías como un eco oscuro. Lo enviaban a hablarle a un pueblo que había elegido endurecer su corazón, un pueblo que se negaba a ver la luz, incluso cuando brillaba ante sus ojos. Al reflexionar sobre el peso de esta misión, Isaías sintió una opresión en el pecho. Sabía que se acercaban tiempos oscuros. Dios le había encargado anunciar que Judá sería devastada, que las ciudades serían destruidas y el pueblo llevado al exilio. Como mensajero, Isaías tendría que presentarse ante reyes, líderes y multitudes para declarar un futuro oscuro, un futuro de ruina y destrucción. Pero ¿quién escucharía? ¿Quién creería tus palabras? El Señor ya le había advertido, la mayoría no escucharía. Isaías vio en su mente la ciudad en ruinas, los muros derrumbándose, la tierra seca y los campos devastados. Sintió el silencio opresivo de las calles de un pueblo fantasma, donde solo existían los recuerdos del pasado. Cada visión de destrucción se sentía más pesada que la anterior. Isaías sabía que llevar este mensaje sería como llevar una cruz invisible, una carga que lo acompañaría hasta el final de sus días. Pero incluso frente a todo ese escenario de juicio y dolor, había algo más, una promesa oculta, una chispa de esperanza que Dios susurró en medio de la tormenta. Isaías surgió de esta experiencia con Dios cargando con el peso de su misión y también con la certeza de que más allá de las ruinas le esperaba un nuevo renacimiento. Isaías sabía que estaba siendo enviado a hablarle a un pueblo que no quería escuchar, y eso quedó claro tan pronto como comenzó a predicar. La gente lo miraba, pero era como si sus ojos estuvieran cerrados a la verdad. Escucharon sus palabras, pero sus oídos parecían cerrados, incapaces de entender lo que decía. Caminó por las calles de Jerusalén, advirtiendo de la destrucción que Dios había revelado. Isaías advirtió al pueblo de la devastación que vendría si continuaban en sus caminos de idolatría y desobediencia. Pero cuanto más hablaba, más parecían caer en el vacío sus palabras. La gente vivía preocupada por el presente, sin preocuparse por el mañana. Era como si estuvieran ciegos ante el peligro inminente, atrapados en una falsa sensación de seguridad. Isaías se sintió como una voz solitaria que clama en el desierto, tratando de despertar a un pueblo sumido en la indiferencia. Sabía que no sería fácil, pero el dolor de ver a la gente hundirse en su propia ceguera espiritual fue mayor de lo que imaginaba. Cada vez que se levantaba a predicar, veía los mismos rostros apáticos, las mismas miradas en blanco. Sabía que Dios le había advertido sobre esta resistencia, pero eso no hizo que el rechazo fuera menos doloroso. Aún así, en medio de toda esa oscuridad, Isaías tenía una certeza. Había una pequeña luz, una promesa, algo que Dios preservaría incluso si la mayoría no escuchara. No todos estarían perdidos. Sin embargo, la amenaza que se avecinaba no era pequeña. El poderoso imperio asirio, temido por todas las naciones, estaba en movimiento, avanzando hacia Jerusalén. Isaías sabía que la fe y la fuerza del rey Ezequías serían brutalmente probadas. Pronto la noticia se difundió rápidamente. El ejército asirio marchaba hacia Jerusalén. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de rutinas diarias, ahora vivía bajo la sombra del miedo. El imperio asirio era conocido por su crueldad y fuerza abrumadora.
Ciudad tras ciudad cayó ante sus soldados. El asedio de Jerusalén parecía inevitable. El pánico se extendió por las calles. La gente se preguntaba cómo podrían sobrevivir a esta abrumadora amenaza. Ezequías, aunque era un rey devoto, sabía que no podía enfrentar a los asirios con la fuerza militar de Judá. El ejército de la ciudad era pequeño y débil. Los muros, aunque sólidos, no parecían capaces de resistir un ataque tan violento. Desesperado, Ezequías buscó el consejo de Isaías, el profeta que siempre lo había guiado en tiempos difíciles. Isaías, por su parte, no pareció conmocionado. Confiaba en algo mucho más grande que ejércitos y espadas. A medida que el enemigo se acercaba, Isaías le dio a Ezequías un mensaje de valentía directamente de Dios. No tengas miedo de lo que estás a punto de oír. Con una firmeza que desafió la desesperada situación, Isaías aseguró al rey que Dios pelearía por Jerusalén. No importa el tamaño de la fuerza asiria o sus amenazas de destrucción, el Señor tenía el control. Isaías vio lo que nadie más podía ver. La mano invisible de Dios estaba lista para actuar. Cuando todo parecía perdido, Isaías se mantuvo firme, sostenido por una fe que trascendía el miedo y la lógica humana. Sabía que el Dios que lo llamó era también el Dios que salvaría. Afuera, el asedio se estaba cerrando. Los muros de Jerusalén comenzaban a sentir la presión del enemigo. El ejército asirio, poderoso y despiadado, se reunió como un mar de destrucción a punto de tragarse la ciudad. El general asirio, Rabsaces, caminó arrogantemente ante los muros, burlándose abiertamente de Ezequías y de su fe en Dios. «Ninguna nación ha podido resistirnos», gritaron los mensajeros enemigos a plena luz del día. «¿Y realmente crees que tu Dios te salvará?». La arrogancia del enemigo hizo crecer la desesperación en el corazón del pueblo. Los soldados de Ezequías, apostados en las murallas, observaban en silencio, sabiendo que, humanamente hablando, el fin era inevitable. Las fuerzas de Judá eran pequeñas y los muros no pudieron resistir un ataque tan brutal. La derrota parecía solo una cuestión de tiempo. Pero Ezequías hizo lo que pocos reyes tendrían el valor de hacer. En lugar de ceder al miedo o buscar alianzas políticas, fue al templo del Señor. Con lágrimas en los ojos y el corazón apesadumbrado, se arrodilló ante Dios y entregó su causa por completo. Sabía que, frente al poder asirio, la batalla ya estaba perdida, pero su confianza no estaba en la fuerza militar, sino en la intervención divina. Isaías permaneció a su lado con rostro tranquilo. La voz de Dios ya había hablado al profeta: «Defenderé esta ciudad para salvarla». Entonces, en una noche en la que el temor se cernía sobre Jerusalén como una espesa nube, sucedió algo extraordinario. Cuando llegó la mañana, la escena era de total asombro. El ejército asirio, que una vez había rodeado la ciudad como una fuerza irresistible, estaba en silencio. Miles de soldados yacían sin vida. Ninguna batalla, ningún derramamiento de sangre. El ejército asirio había sido destruido. El ángel del Señor había atravesado el campamento enemigo, y en una sola noche el ejército de Sennacherib quedó reducido a la nada. El gran rey asirio, que antes se había considerado invencible, ahora huyó humillado y derrotado. El silencio que se apoderó de los campos alrededor de Jerusalén fue ensordecedor. El alivio que se extendió por toda la ciudad fue inmenso. El milagro, la intervención divina, no dejó dudas. Dios estaba con Ezequías y el pueblo de Judá. Pero Isaías sabía que su misión no terminaba ahí. El profeta llevó una revelación que no era para ese momento inmediato, sino para un futuro lejano. Algo mucho mayor estaba a punto de suceder, algo que transformaría para siempre el destino de la humanidad.
Isaías comenzó a profetizar de una nueva esperanza, una promesa que superó las guerras y juicios que afligieron a Judá. Habló de un rey como ningún otro, un rey que traería no solo la victoria, sino también la verdadera paz y redención. Porque un niño nos nació, un hijo nos fue dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, proclamó Isaías en voz llena de fuerza y autoridad, y su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías vio más allá de las ruinas y la destrucción. Contempló un tiempo en el que Dios restauraría todas las cosas. Anunció al Mesías, el Salvador que vendría no con espadas, sino con amor y justicia, un rey cuyo reino nunca terminaría. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquellas palabras resonaron en el corazón del pueblo como un bálsamo en medio de una tormenta. Había algo poderoso y misterioso en la promesa de Isaías. ¿Quién sería este príncipe de paz? ¿Cuándo vendría? Isaías no ofreció fechas, solo certezas. Lo que vio en su visión profética fue el surgimiento de un rey como ningún otro. Un rey que gobernaría con justicia y compasión, trayendo redención no solo a Judá, sino a todas las naciones. Su reino sería eterno y el sufrimiento del pueblo finalmente llegaría a su fin. Pero Isaías sabía que antes de que se cumpliera esta promesa, a Judá aún le esperaban tiempos difíciles. La paz prometida llegaría, pero el camino hacia ella estaría marcado por el dolor y las pruebas. Mientras el pueblo todavía estaba digiriendo la gran promesa del Mesías, Isaías comenzó a hablar de algo igualmente impresionante: la caída de Babilonia. En aquel tiempo, Babilonia aún no era la gran potencia que llegaría a ser, pero Isaías ya vio el oscuro futuro de esa ciudad en sus visiones. Describió a Babilonia como una fuerza opresiva que se levantaría con orgullo y arrogancia, conquistaría naciones y extendería su poder por todo el mundo. «Más caído del cielo como la estrella de la mañana, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, serás arrojado al abismo». Isaías lo vio como un símbolo del juicio de Dios sobre todos los imperios que se levantaron contra él. Babilonia representaba el espíritu de rebelión contra Dios, una nación que se creía indestructible, pero que descendería al polvo ante la justicia divina. Lo que parecía imposible a los ojos humanos era simplemente otro reino que caería ante el poder de Dios. La visión de Isaías asustó e intrigó a quienes lo oyeron. Si incluso Babilonia, una ciudad tan poderosa, iba a caer, ¿qué significaría eso para el resto del mundo? Isaías vio a Babilonia como un presagio de algo aún mayor: el juicio mundial. Los reinos de la tierra, por grandes que fueran, no podían escapar a la atenta mirada de Dios. Babilonia caería y otros imperios también caerían hasta que finalmente se estableciera el reino del Mesías. Pero antes de que eso sucediera, Isaías tuvo otra visión, más misteriosa, más profunda. Empezó a hablar de un sirviente, alguien que llevaría el peso del mundo sobre sus hombros. La voz de Isaías cambió. El tono de sus profecías se volvió más oscuro, más personal. Las imágenes que describió ahora eran diferentes de las visiones de destrucción y caída de grandes imperios. Isaías describió a alguien muy especial, un siervo elegido por Dios, pero este siervo no sería un rey glorioso con ejércitos ni coronas. En cambio, Isaías describió a un hombre de dolores, alguien que sufriría y sería rechazado. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Como aquel de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo miramos. Isaías vio a un hombre siendo humillado, herido y castigado. Pero de alguna manera, ese sufrimiento no fue en vano.
no estaba siendo castigado por sus propios pecados. Llevaba el peso de los pecados de los demás. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La gente guardó silencio. ¿Cómo podría el Salvador, el Rey prometido, ser también el siervo sufriente? ¿Cómo podría alguien humillado y rechazado ser quien trajera la redención al mundo? Isaías no explicó los detalles, solo describió lo que vio, un hombre cargando el peso del pecado de la humanidad. El siervo sería aplastado, pero en su sufrimiento Dios cumpliría el plan de salvación. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías sabía que este siervo sufriente era la clave para el cumplimiento de todas las promesas. Él sería el sacrificio perfecto, el que reconciliaría a Dios y al hombre. El pueblo de Judá escuchó en silencio, sin comprender del todo el significado de aquel mensaje. Pero Isaías sabía que Dios estaba preparando algo mucho más grande. El sufrimiento precedería a la gloria. La muerte abriría el camino a la vida. El sirviente sufriría, sería herido, sería aplastado, pero ganaría. Y mediante su victoria, el reino eterno del Mesías sería establecido para siempre. El hombre marcado por el dolor, consciente de la aflicción. Las palabras de Isaías resonaron con una intensidad que tocó lo más profundo del corazón de su pueblo. Un hombre marcado por el sufrimiento, cargando con las heridas del pecado de muchos. A los oyentes les resultó difícil entenderlo. ¿Por qué alguien tendría que sufrir tanto? ¿Cómo podía un rey ser tan humillado? ¿Cómo podría un siervo soportar la carga de los pecados de los demás? Isaías continuó revelando la imagen de este siervo, alguien que no solo sufriría, sino que también sería herido por los pecados del pueblo. Fue herido por los errores de muchos, aplastado por sus iniquidades. El castigo que traería la paz a todos estaba sobre él, y a través de sus heridas todos serían sanados. Estas palabras pintaron un cuadro de sacrificio y redención que era difícil de entender en ese momento. Un rey que sufriría, un siervo que cargaría sobre sí el peso del pecado de todos. Isaías estaba revelando una figura llena de misterio, alguien que sería a la vez victorioso y humillado, que traería curación a los heridos, que sería rechazado para que otros pudieran ser aceptados. El pueblo no entendió del todo, pero Isaías sabía que este siervo estaba destinado a cambiar el destino de muchos. Había una promesa de renovación y restauración en el horizonte. Isaías sabía que, al final de todo el sufrimiento, algo grande sucedería. Y entonces, mientras las palabras sobre el siervo sufriente aún flotaban en el aire, Isaías comenzó a revelar algo aún más grandioso. Habló de una época que superó cualquier límite de la imaginación humana. Una época donde el sufrimiento, la injusticia y el dolor desaparecerían por completo. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas viejas ya no existirían. He aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, proclamó Isaías con voz llena de esperanza. Y las cosas pasadas no serán más recordadas, ni se acordarán más de ellas. Fue una promesa poderosa. El sufrimiento del mundo sería olvidado, como una sombra que desaparece con la luz del amanecer. Las palabras de Isaías pintaron imágenes tan vibrantes que parecía posible ver ante nuestros ojos un futuro donde ya no habría llanto, donde las lágrimas serían secadas por la alegría. Habló de un lugar donde la gente viviría en armonía, sin miedo, donde las naciones ya no se levantarían contra otras. Reinaría la verdadera paz y la justicia sería como un río que nunca se seca. Isaías habló de lobos y corderos pastando juntos, niños jugando sin miedo, una vida abundante,
para todos. Fue un regreso a lo que debería haber sido la creación desde el principio, antes de que el pecado entrara en el mundo. La visión que trajo Isaías fue de renovación, de un nuevo comienzo donde todo sería restaurado. Pero antes de que esta renovación total ocurriera, Isaías sabía que todavía habría muchos desafíos. Pasaron los años, y la voz de Isaías, que tantas veces resonaba por los templos y calles de Jerusalén, empezó a molestar a quienes no querían escuchar la verdad. Prefirieron vivir en su ilusión, negándose a aceptar la realidad de lo que estaba por venir. El dolor del arrepentimiento y la necesidad de un cambio resultaban demasiado incómodos para muchos. Isaías sabía que la resistencia sería grande, pero seguiría profetizando porque sabía que la palabra de Dios no falla. Se acercaba el tiempo de la restauración y el Mesías traería consigo la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el sufrimiento daría paso a la paz eterna. La historia de Isaías llega a su fin de manera trágica y reveladora, pero también llena de profundas enseñanzas. Durante el reinado de Manasés, un rey malvado e idólatra, la palabra de Dios ya no era bienvenida. Manasés, en su obstinación, vio a Isaías como una amenaza a su autoridad y sus prácticas impías. El profeta, fiel a su misión, continuó predicando la verdad de Dios, incluso con el peligro creciente que lo rodeaba. Sin embargo, la resistencia de Manasés terminó en tragedia. El rey, en un acto de pura maldad, ordenó la ejecución de Isaías. Según la tradición, Isaías sufrió un final brutal. Fue cortado por la mitad, un cruel martirio para alguien que había pasado su vida predicando el mensaje de esperanza y salvación. Incluso ante una muerte terrible, Isaías nunca renunció a su fe. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino servir a Dios. El martirio de Isaías es más que una historia trágica. Es un recordatorio de que la verdad de Dios a menudo confronta a quienes prefieren vivir en la oscuridad y la negación. Su vida y sus profecías, llenas de sufrimiento y sacrificios, nos enseñan que la fidelidad a Dios puede requerir renuncias dolorosas, pero la justicia divina siempre prevalecerá. Isaías es un ejemplo de resiliencia y valentía, y su visión profética de un cielo nuevo y una tierra nueva todavía resuena, como una promesa de paz eterna. No vio con sus propios ojos el cumplimiento de esta promesa, pero su fe y su convicción lo sostuvieron hasta el final. Isaías nos enseña a permanecer firmes, incluso en la adversidad, confiados en que, en el tiempo de Dios, todo será restaurado. Y así termina la historia de Isaías, pero sus lecciones perduran, inspirando a generaciones a vivir con fe, coraje y esperanza. Si te conmovió la historia del profeta Isaías, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para continuar explorando lecciones más poderosas de la Biblia. Juntos aprenderemos más sobre la fe y la superación que nos ofrecen las Escrituras.